presentamos a la doctora Marcela Saez Lima, que nos visita de la Ciudad de México. Ella es dermatopatóloga del Instituto Nacional de Nutrición, de Cancerología, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y también en la práctica privada. Buenos días, Marcela, muchas gracias por venir. Y con el tema de histopatología de la leishmaniasis. Pues buenos días, yo pues sí, no colaboro en un lugar así tropical, pero bien entiendo y en realidad ese es el motivo de presentar esta presentación. Ella es que se puede ir y buscar a los pacientes, aún no siendo tampoco locales, solo algunos, y luego enviando las biopsias para analizarlas y empezar un protocolo de estudio de leishmania. Leishmania está muy bien estudiada en sus vectores, en sus reservorios, como bien expusieron el doctor Héctor Croy y el doctor Antonio Plasencia, pero y lo mismo en su inmunología y la histología. Sin embargo, bueno, se hace ahora este proyecto con un lugar fuera del Antonio Plasencia, del país de Yucatán, y se van hacia Chiapas, ¿no? Y entonces el grupo del doctor Arenas, entusiasta en la investigación y en la academia, me hace el favor de involucrarme en este proyecto, y junto con la doctora Josefina Carvajos y la doctora Elena Monroy deciden ir y buscar a los pacientes a la sierra. Y en la búsqueda de estos pacientes, obviamente, pues también se encuentran otras lesiones, ¿no? Como un carcinoma vasocelular, un pilomatrixoma, que no vamos a presentar aquí. Y llegan al instituto y lo que vamos a hacer es pues empezar a estudiar desde qué es la morfología normal, ¿no? de la leishmania hasta pues, la histoquímica y biología molecular, porque no sé si serán los mismos reservorios, los mismos vectores, los mismos, y en este proyecto pues estamos ahora trabajando y eso es lo que les vengo a presentar. Entonces, leishmaniasis es un espectro de enfermedad, diferentes especies de leishmania, y de la que más nos interesa pues es la cutánea localizada. Hay dos especies de roedores, como ya lo bien definió el doctor Antonio Plasencia. Luxomia olmeca es el vector importante que transmite la mastigote, y lo que sabemos que es leishmania mexicana, pues la más frecuente en nuestro país. La zona endémica de Campeche y la península de Yucatán pues son los más conocidos y los más estudiados, pero como les digo, pues ahora se están buscando también en otros estados como el de Chiapas. Y como había mencionado también el doctor Antonio Plasencia, pues la transmisión es estacional de noviembre a marzo. Entonces, como les explicaba, esto es una colaboración. Creo que esa es la trascendencia de esto, no trabajar solos, sino trabajar como equipo, y probablemente sí, el Instituto Nacional de la Nutrición no se caracteriza por enfermedades infecciosas por estos parásitos, pero pues los podemos empezar a incluir. Y entonces identificaron ellos los casos y tomaron biopsia de ellos, los enviaron por paquetería al instituto y ahí los recibimos y procesamos como el proceso normal de las biopsias en frascos con formol. Hicimos tinciones de hematoxilina y eosina, Nielsen, Paz y Giemsa, porque, bueno, aunque se identificaron que eran úlceras y nódulos ulcerados, pues también podría caber la posibilidad de que se tratase de cualquier otro microorganismo. Cabe mencionar que, pues, para Nielsen y Paz no encontramos ni micobacterias ni estructuras fúngicas en ellas. Y mediante la técnica de inmunohistoquímica pues realizamos CD1A, CD123, CD1A ubicando las células de Langerhans, que son sumamente importantes como células dendríticas, las CD123 como identificando células dendríticas plasmacitoides, que ahora sabemos que colaboran en la respuesta tanto TH1 como TH2, tanto en enfermedades inmunológicas como en algunas neoplasias, y ahora pues lo involucramos también en enfermedades infecciosas. CD138 que identifica células plasmáticas,
linfocitos TS4 ayudadores, linfocitos TSD8 citotóxicos. Como les decía, una colaboración con el doctor Roberto Arenas, la doctora Elena Monroy, la doctora Josefina Carvajosa y Angie Tejón. Y entonces tuvimos, ahí me cambié unas cosas. Tuvimos varios pacientes masculinos, fueron aquí 9 hombres, 6 mujeres, la edad rango fue entre los 17 y 70 años, y estas fueron las localidades de donde se obtuvieron, o más bien las biopsias, y aquí vivían los pacientes. Las lesiones casi todas caracterizadas por nódulos o nódulos ulcerados, como lo podemos identificar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nódulos, y algunas úlceras o cicatrices queloides, placas atróficas, pero lo que predomina es el nódulo ulcerado, que bueno, se llama gomas. Las extremidades y cabeza fueron las más afectadas, no se recibieron ninguna de tronco. Son biopsias tomadas por los doctores Arenas, Carvajosa y Monroy, en donde se pueden ver estos nódulos ulcerados de bordes ligeramente elevados, algunos más eritematosos con base limpia, algunos con un poquito de escama en la periferia, pues nada diferente a lo que han mostrado clínicamente en las otras presentaciones, las mismas características, y algunas de ellas ya con aspecto cicatrizal, hiperpigmentación perilesional y nuevamente la escama y la costra hemática. Se ha descrito en este artículo, que me pareció muy interesante, que me compartió el doctor Antonio Plasencia, donde este grupo en el 2005 deciden estudiar la histología normal de las leishmaniasis y describen 5 tipos. Ulcerativo celular sin granulomas, exudativo quería decir con infiltrado inflamatorio, llámese linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, células plasmáticas, a eso le llaman ellos exudativo. Exudativo con necrosis sin granulomas, exudativos con necrosis y con granulomas no organizados, y lo que ellos llaman por no organizados es que no es ni tuberculoide ni tuberculoso, sin embargo pues es un patrón nodular. Y exudativo pues tuberculoide. En su estudio ellos encontraron que el exudativo con granulomas no organizados era el predominante con un 43% de prevalencia. Entonces nosotros analizamos estas biopsias y encontramos de las lesiones que son nódulos con úlcera con un patrón exudativo, llamándole infiltrado inflamatorio de esta característica, con granulomas y necrosis. Y lo que vamos a ver pues es esto. Entonces tenemos la conformación, aquí viene la superficie del nódulo y prácticamente la úlcera. Bien dijeron pues de dónde hay que tomar las biopsias, en la periferia de la úlcera, no necesariamente en el centro, porque ahí lo que probablemente más veamos pues es necrosis. Me imagino que pues la doctora Josefina Carvajosa es la que tomó las biopsias y no el doctor Arenas, ¿sí? Y la doctora Elena Monroy, y lo que estamos viendo son estas costras, ¿no?, de la periferia de las úlceras, y por debajo de ellas se han infiltrado difuso, granulomatoso, y a lo que estos autores denominaban exudativo. Si bien aquí soy franca, el término exudativo no me gusta porque puede confundirse con exudado clínico, y no necesariamente exudativo son las células, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, tomando de referencia este artículo, pues que me pareció interesante. Nuevamente aquí tenemos otro nódulo, aquí está una zona de lo que se podría ver como esta costra ligeramente amarillenta, ¿no?, o sanguinolenta, la hiperplasia del epidermis, aquí involucrando una unidad folicular, y hacia el centro de la biopsia pues tenemos la úlcera. Nuevamente biopsias extraordinarias, donde vemos además el infiltrado superficial, granulomatoso y con escasa cicatriz. Eso es muy importante. Conforme van viendo cambios en la histología, quiere decir, mientras más úlcera, menos cicatriz, entre menos úlcera, aparentemente más cicatriz, así es lo que encontramos.
Este es otro de los nódulos, costra serohemática, la epidermis irregular, ocasionalmente acantósica y otras veces más bien aplanada por pérdida de los procesos interpapilares, y el infiltrado difuso superficial, aquí granulomatoso, con esta necrosis que vemos que corresponde a la zona de la úlcera y con sus acompañantes linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, como lo podemos ver en este acercamiento, inclusive una célula gigante multinucleada tipo Langhans, y los neutrófilos abundantes, el edema importante cerca de la úlcera, ¿sí? Y la dilatación vascular. En otra de las biopsias, el infiltrado, la hiperplasia del epidermis con esta cantosis irregular, la parakeratosis, y curiosamente es una discusión que tuvimos el doctor Arenes y yo, porque describí que había una fístula y me dice, aquí no hay fístula, la clínica no tiene ninguna. Sin embargo, la histología, pues vemos aquí la epidermis y vemos cómo invagina, y la tenemos a la mitad de la dermis. Entonces, histológicamente, pues es una imagen de fístula, aunque clínicamente no lo es. Es muy probable que en ocasiones, por la manera de nuestras inclusiones, podamos ver este remanente de epidermis cerca de la base de la úlcera y así se interpreta. Y nuevamente con el infiltrado importante difuso, aquí tenemos el acercamiento, vemos la epidermis con esta importante carga de glucógeno que tienen las células que están en constante inflamación, que si hiciéramos aquí un PAS lo veríamos lleno de esto, más las zonas de extravasación de eritrocitos que se consideran como de hemorragia y el infiltrado que ya habíamos visto. El acercamiento de esa otra biopsia que hemos visto con la necrosis central, ¿sí? Y el infiltrado granulomatoso y mixto de la periferia. Como les decía, en otras los nódulos, pero ya no tan ulcerados, sin embargo sí conservan áreas de necrosis. Nódulos sin úlcera con el patrón exudativo, sin necrosis y con granulomas, lo podemos ver aquí en una biopsia post-sacabocados, que parece de estas biopsias inclusive de la morfea o de la necrobiosis lipoídica. Nos acordamos que son las clásicas que siempre nos dicen, acuérdense que son cuadradas y esas no tienen ni la pinza ni mucho menos, que obviamente la doctora Carvajosa nunca le dejaría una pinza a la biopsia, no, eso es más como de residente. Y lo que tenemos aquí es la cantosis nuevamente de la epidermis, y vamos viendo que conforme menos úlcera tenemos, pues lo que vamos obteniendo más en la dermis es zonas de cicatriz, y estos infiltrados que en la profundidad estaban constituidos principalmente por células plasmáticas. Esta curiosamente es detrás del óvulo de una oreja, y la pregunta clínica era si esto era opeloide o aparte de la misma leishmania. Y lo que veíamos, estas zonas de cicatriz, pues las telangiectasias, la epidermis irregular, los granulomas en la profundidad, pero pues nunca hay que confundir los granulomas, que a veces se pueden ocasionar a quistes que se forman por el mismo trauma o la úlcera que hubo, y la teníamos una respuesta granulomatosa, pero relacionada a un quistecito del paciente. El patrón granulomatoso nodular, aquí vemos unas zonas de edema muy importante con los granulomas en la profundidad, ¿no? Con este patrón de nódulos, ¿no? De granulomas. Obviamente esto, si lo recibiéramos en información clínica, inmediatamente nos hace sospechar de un proceso infeccioso, llámese tuberculosis o en este caso la leishmaniasis. Como les había dicho, este era el quiste de la biopsia previa detrás de la oreja, ¿no? Y donde la respuesta granulomatosa con células gigantes más bien tipo cuerpo extraño y unas ocasionales tipo Langhans, pero pues en relación a esto. Sin embargo, esta misma biopsia en la parte contralateral sí tenía la presencia de los amastibores. Y patrón granulomatoso intersticial, donde veíamos pues la formación de algunos granulomas alrededor de una zona de cicatriz, y como había mencionado, con estas células gigantes multinucleadas, tipo cuerpo extraño y algunas tipo cuerpo Langhans, neutrófilos, una gran cantidad de linfocitos, histiocitos y un eosinófilo y células plasmáticas. Esta célula gigante multinucleada estaba muy cerca aquí del epidermis, cerca de la úlcera. Entonces las células las podemos ver tanto en la parte superficial como en la más profunda.
y obviamente el mayor acercamiento, este es un 100 con aceite de inmersión. Lo que podemos ver son los amastigotes ocasionales en la mayor parte de las biopsias y solamente en 4 eran abundantes. Y como les había dicho, pues aquí el granulomatoso con el predominio de la cicatriz. Con la tinción de Giemsa lo que podíamos ver es pues, el infiltrado que ya hemos descrito. Inclusive aquí podemos ver en la misma tinción de Giemsa una célula gigante multinucleada y los amastigotes dentro del citoplasma de los histiocytos, pero con ese predominio de una reacción inflamatoria linfocitaria con células plasmáticas. Aquí vemos con mayor cantidad de amastigotes. Como les digo, todas las biopsias que enviaron de las 16 que se identificaron con leishmania, todas tenían amastigotes en mayor o menor cantidad, si no, no dábamos el diagnóstico de leishmaniasis. Prácticamente nos quedábamos en la descripción y correlación clínico-microbiológica, y aquí nuevamente con un mayor acercamiento los amastigotes. Mediante la técnica de inmunohistoquímica, pues buscamos, como les había dicho, la celularidad, y es prácticamente muy interesante lo que encontramos, y obviamente no hemos terminado el estudio. En relación a las células CD1A, que son las que pintan a las células de Langerhans, células presentadoras de antígenos, nos encontramos algo muy interesante. ¿Qué quiere decir? Que no hay un patrón de la expresión. Yo tengo en esta es hiperplasia del epidermis, ¿sí? Una hiperplasia prácticamente casi pseudoepiteliomatosa, la presencia de algunas células dendríticas, ¿sí? Pero escasas. Esta, ¿no? Pues dada la hiperplasia del epidermis, es una lesión crónica. En este otro lado tengo una lesión menos crónica por la hiperplasia del epidermis, todavía el edema y el infiltrado, no había zonas de cicatriz, y veo la presencia no nada más en la epidermis, sino también en la dermis de estas células de Langerhans. Quiere decir que también donde están los granulomas, estas células presentadoras de antígenos están teniendo su actividad. En esta otra, donde veíamos este nódulo, ¿sí? Ulcerado, con el patrón granulomatoso, en el centro de la úlcera no hay expresión de células de Langerhans, CD1A positivo, sin embargo, en la periferia sí se observan y no dentro del infiltrado. Y nuevamente en esta otra, donde era la que había yo interpretado como fístula, aquí estaba en esta zona de la fístula, con la cantosis, si ven, tenemos 1, 2 o 3 escasas células de Langerhans. ¿Qué quiere decir esto? En realidad no lo sé, porque habría que saber si hay un estudio de Leishmania major que dice que puede inhibir el mismo parásito a las células de Langerhans, a las células presentadoras de antígenos. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante el mismo parásito? ¿Ante una inmunidad diferente de cada individuo? ¿O simple y sencillamente es la evolución de las lesiones lo que hace ir cambiando la expresión? Porque si bien es cierto, tenemos estas dos de gran hiperplasia del epidermis, ¿sí? Estas dos, y tienen menor expresión de células de Langerhans. En cambio, tenemos estas dos, inclusive esta con úlcera y esta con un infiltrado inflamatorio importante, y hay expresión de estas células de Langerhans. Claro, lo que sigue pues es, mediante técnica de biología molecular, mediante PCR, identificar la expresión tanto de interferones como de interleucinas, y ver el patrón en estas biopsias, cómo se expresa tanto cualitativa como cuantitativamente. En relación a CD8 también el hallazgo me pareció muy interesante, porque tenemos un predominio de linfocitos T CD8 positivos en el infiltrado, que como les había dicho, estos autores habían categorizado como exudativo, y esta, a pesar de la claridad de la fotografía, pues es CD4 y vemos que es de menor expresión, ¿sí? Y el doctor Antonio Plasencia ya había hablado un poco de la respuesta TH1 y TH2, y aquí lo que estamos viendo, y de hecho esto predominó en prácticamente todas las biopsias, el predominio de las células T citotóxicas CD8 en comparación con las células CD4 operadoras.